Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Café Extra. Seguimos en casa y os agradezco que queráis tomaros este café con vosotros. Os invitamos una vez más a realizar una pausa para compartir y conectar y para seguir aprendiendo con cuestiones que nos interesan en nuestro ámbito profesional. Soy Javier Rodríguez, SEO Manager en Extrared y bueno, hoy me ha tocado ser vuestro moderador. Para quienes os incorporáis hoy, deciros que este Café Extra es un espacio que hemos creado en Extrared en colaboración con la consultora Estratégico para que podamos compartir conocimientos y experiencias de grandes profesionales y para que tengamos esa desconexión, esa pausa para conectar con lo que realmente queremos escuchar, ¿no? En estos tiempos que están corriendo, ¿no? Este evento o esta pausa se compone de 3 intervenciones de 3 grandes especialistas que van a compartir o van a responder a las preguntas que yo como moderador voy a ir lanzándoles, ¿no? En este caso, en el café de hoy, vamos a compartir, vamos a preguntar sobre el papel que juega la comunicación en el ámbito de la estrategia empresarial, ¿no? Y bueno, simplemente comentaros 2 cuestiones, ¿no? La primera, bueno, durante las intervenciones de nuestros invitados, pues vais a poder realizar preguntas a través del chat. Yo estoy aquí en plan hombre orquesta, viendo vuestras preguntas y se las trasladaré a cada uno de ellos. Y luego, en segundo lugar, quería comentaros que si por algún motivo tenéis algún problema técnico que os impida seguir correctamente esta emisión que estamos realizando en directo, sabéis que se está grabando y que en cuestión de 1 o 2 horas estará disponible en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Así que bueno, voy a dar paso en primer lugar a Sandra Jiménez, socia fundadora de Extrared, especializada en comunicación empresarial digital y bueno, es la responsable de la comunicación institucional y desarrollo de estrategias digitales en Extrared. Es además formadora y tutora del máster en Social Media y Marketing Digital de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla y que por 2º año consecutivo pues dirigimos en Extrared. Sandra, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a bajar un poco el volumen, que te escucho muy alto. Vale. Bien. Pues nada, Sandra, queremos empezar contigo para preguntarte hasta qué punto es o no esencial la comunicación desde un punto de vista estratégico para una empresa. Así que te doy paso. Muy bien, muchas gracias. Y encantada de volver a repetir con vosotros este café extra. Bueno, ante tu pregunta, Javi, evidentemente un rotundo sí. La comunicación es esencial para toda empresa. Y cuando pienso en esta pregunta se me vienen a la cabeza 2 leyes no escritas que me han estado acompañando en toda mi trayectoria. Estas son que todo comunica y que si no comunicas, no existes. No puedo pensar en una empresa sin pensar en que está formado por personas. Y la comunicación es algo intrínseco a nosotros. Cuando doy clases siempre le pregunto a los alumnos qué es lo peor que le podría pasar a una persona. Y evidentemente me responden que te priven de tu libertad. Pero si nos imaginamos dentro de, por ejemplo, una cárcel, ¿cuál puede ser aún peor ese castigo? Pues evidentemente es la incomunicación. ¿Os imagináis este estado de confinamiento si no pudiéramos comunicarnos? Si no pudiéramos estar conectados a través de medios de comunicación. En este sentido, teniendo claro que las empresas son personas, donde a través de nuestro lenguaje, a través de nuestra forma de vestir, a través de si somos capaces de transmitir una sonrisa en una llamada de teléfono, tenemos claro que una empresa no puede no comunicar.
Pero claro, tenemos que distinguir entre lo que es comunicar y comunicar de una forma eficaz. Es decir, utilizar la comunicación como una herramienta estratégica para mejorar los resultados de nuestra empresa. ¿Cómo podemos tener claro si comunicamos eficazmente? ¿Qué es necesario? Pues son necesarios una serie de aspectos clave que me gustaría compartir con vosotros. En primer lugar, tenemos que tener claro quiénes somos. ¿Tenemos claro cuál es la identidad de nuestra empresa? ¿Qué ofrecemos? ¿Somos útiles como empresa? En segundo lugar, ¿para quiénes somos útiles? ¿Tenemos claro cuáles son nuestros públicos? En tercer lugar, nuestro mensaje. ¿Estamos ofreciendo un mensaje claro, entendible? ¿Tenemos todo nuestro equipo claro cuál es el mensaje? En cuarto lugar, el canal. ¿Qué canal estamos utilizando para conectar con nuestros públicos? Y en último lugar, el contexto. ¿En qué contexto estamos comunicando? Hasta hace muy poco, las empresas creíamos que comunicábamos, pero realmente lo que hacíamos era informar. Transmitíamos, evidentemente, las bondades de nuestra empresa, decíamos lo bueno que éramos los mejores en nuestra actividad, pero no teníamos ese feedback que desde hace muy poco, hace 10 años, con la aparición de un medio de comunicación como son las redes sociales, podemos conseguir. Es decir, ahora los roles emisor y receptor, la empresa y sus públicos están continuamente intercambiando sus roles. Es decir, y volviendo a esa primera ley de que todo comunica, una empresa que dice no a las redes sociales está diciendo, ¿qué le está diciendo a sus usuarios? Le está diciendo que no quiere facilitarle un medio con el que estar comunicados, el medio que ha elegido el usuario, el que elige todos los días para poder conocer a una marca y elegirla. Pero además es un error por parte de la empresa. ¿Por qué? Porque si sabemos que ya el usuario es el que tiene control de la información, sabemos que cualquier usuario, para compartir su experiencia con un producto o un servicio, puede llevar a una marca a las redes sociales, puede hablar de ella. El error que comete la empresa al no estar en esa conversación es precisamente no poder participar de ella, no poder controlar lo que se dice de su propia marca. Una empresa que dice sí a comunicarse a través de las redes sociales está diciendo que sí a ser transparente. Está diciendo, te escucho y por eso me adapto a mi público y me adapto a los medios de comunicación que ellos emplean para querer conectarse conmigo. Y además, tenemos que tener en cuenta que comunicar eficazmente lo podemos hacer a través de muy diferentes medios. Pero al final nos tenemos que preguntar qué son nuestros públicos los que nos van a demandar cómo comunicarnos con ellos. Tenemos que hacer una escucha activa. Y además, para mí, una clave de crecimiento empresarial es utilizar la comunicación para llegar a todos aquellos públicos que no nos conocen. Mirad, os pongo un ejemplo. Un cliente que me dice, voy a dejar de invertir en redes sociales porque creo que mis públicos me llegan a través del boca a oreja. Lo primero que pienso es que esta empresa no cree realmente en la comunicación eficaz, ¿vale? Pero segundo, lo que pienso es que está supeditando todo el crecimiento de su empresa a la capacidad que tengan sus trabajadores, su equipo, en su día a día de su trabajo. No cree en la comunicación que su marca puede proyectar. Pero además, una empresa que decide poner en marcha una estrategia de comunicación tiene que tener algo muy en cuenta. No es solo poner en marcha esa estrategia, hay que cuidar en el día a día la comunicación. Y para ello os voy a poner otro ejemplo. Si pensamos en las grandes marcas, en las grandes empresas, por ejemplo, sé que es muy usual, pero Coca-Cola. Todos sabemos que es una gran marca que invierte muchísimo en comunicación. Es más, sabemos que no dejan de invertir en comunicación. Y os preguntáis por qué, ¿verdad? Yo estuve escuchando a un directivo de Coca-Cola que me dejó un ejemplo muy claro. Imaginaros un jardín verde con una valla blanca. Acabamos de colocar esa valla blanca, un blanco brillante, impoluto. Pues la dejamos, la valla, un par de años. ¿Creéis que esa valla
que no hemos mantenido su imagen, puede seguir mostrando esa identidad brillante e impoluta? Si decidimos restablecer y volver a darle esa imagen que tenía antes, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues que aunque factores externos, como por ejemplo el viento la va a arañar, otras personas que vieron que estaba abandonada pueden incluso haberla manchado con otros colores. ¿Cuánto nos cuesta volver a dotarla de la identidad que proyectaba? En ese sentido, invitaros a, evidentemente, apostar por la comunicación, por una comunicación eficaz, pero también a cuidarla, a saber cuidarla, porque es el gran potencial que podéis utilizar como estrategia de vuestra empresa. Y antes de irme, os voy a lanzar una pregunta, como hizo mi compañero José María en el anterior café. ¿Sabéis en qué momento Coca-Cola decidió dejar de invertir en comunicación y publicidad? Os dejo esa pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues nuestros invitados, por lo visto, se han empeñado en hacernos pensar, ¿no? Muchas gracias, Sandra. Paso rápidamente al siguiente invitado de hoy. Y bueno, yo tengo que confesar, y aprovecho ahora que nos escucha poca gente, para deciros que he tenido la suerte de conocer a muy grandes profesionales durante mi trayectoria profesional. El caso del siguiente invitado es una de esas personas que te bastas 3 minutos para darte cuenta del tremendo potencial, capacidad y experiencia que tiene en su saber, ¿no? Os voy a presentar a Juan Carlos Blanco, que es consultor y formador, es una persona que tiene una gran experiencia en el campo de la consultoría y comunicación estratégica, es apasionado del periodismo y la comunicación empresarial, ha sido portavoz del Gobierno andaluz y subdirector de Diario de Sevilla y director del Correo de Andalucía. Hoy es responsable de comunicación directiva en Estratégico, nuestra consultora colaboradora, y es muy habitual escucharle y verle como analista político en diversos medios de comunicación nacionales y regionales. Juan Carlos Blanco, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier, y buenas tardes a todos los que estáis participando en el café. ¿Cómo va todo? Muy bien, Juan Carlos. Pues mira, te vamos a lanzar la siguiente pregunta, Juan Carlos. Ante una situación desfavorable o de crisis de una empresa, ante una situación desfavorable o de crisis, ¿una empresa debe comunicar o mejor dejar que pase el tiempo y que éste se lleve tras de sí la crisis? Bueno, yo creo que eso, en realidad con lo que ha contado antes Sandra, pues yo creo que también tendremos ahí la respuesta. Seguramente, incluso el problema es que se pueda una empresa hacer esa pregunta si en una situación de crisis tiene que comunicar o no comunicar. Pues claro que tiene que comunicar, hasta el punto que no comunicar también es una decisión de comunicación. Si uno no comunica, también está comunicando con su no actuación, con su no decisión, con su no acción. Naturalmente que sí. Las empresas tienen que comunicar, más si cabe, cuando vivimos en un mundo tan hiperconectado, tan globalizado. Lo tenían que hacer antes, cuando apenas había televisiones, radios y periódicos y poco más en el ecosistema. ¿Cómo no van a tener que comunicar ahora cuando hay tantas posibilidades de comunicar para bien, pero también de comunicar para mal? Porque Sandra decía que era muy importante dos ideas esenciales. Una, todo comunica. Y dos, que lo que no se comunica no existe. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero jugaría también con un tercer elemento, con una tercera frase, con la parte que completa esta especie de podio de la comunicación. Todo comunica, lo que no se comunica no existe, pero también en este caso o comunicas o te comunican. Y a día de hoy no hay elección. O uno sabe comunicar, sabe situarse en el supermercado de la información, en el supermercado, o nadie va a ir a tu lineal, van a ir a otro. O cuando vayan ahí van a coger lo que les apetezca. En ese sentido, yo creo que lo primero de todo, Javier, y también a todos los espectadores del canal, lo primero de todo es entender dónde está.
esta es una nueva cafetería de la inflación. La anterior con una barra con 3-4 productos nada más, que eran periódicos, radio y televisión. Hoy en día la oferta es infinita. Se multiplican los canales. Tenemos las redes sociales que se han convertido en las verdaderas plazas públicas de la información. Antes decía Sandra que si no tuviéramos, por ejemplo, ahora las redes sociales, ¿qué hubiéramos hecho en el confinamiento? Yo solo tendría dos opciones. O bien salgo huyendo y me tiene que coger la policía porque no podría más, o en el segundo lugar, pues me pondría a escribir y terminaría escribiendo una novela de 1.200 páginas. No veo otra posibilidad. Pero es una realidad. Las redes sociales se han convertido en la gran plaza pública a la que acudimos todos a conversar, a entretenernos y también a informarnos. Pero ojo, cuando hablamos de informarnos, sabemos que eso tiene una parte muy en positivo. Las redes sociales han democratizado el conocimiento, pero que también tienen una vertiente oscura. Voy a ser muy breve en eso. La infodemia, la proliferación de bulos virales, la ansiedad digital, la infoxicación. Es decir, tenemos muchos elementos que están ahí, que son importantes y que no podemos olvidar. ¿Podemos olvidar acaso, y hablo ahora de las empresas, que también tenemos tribunales populares que trabajan mañana, tarde y noche deslegitimando y dañando la reputación de las empresas? ¿Puede alguna empresa hoy en día moderna entender o no que puede tardar años en lograr una buena reputación y la puede perder en una mala tarde? Yo creo que eso está ahí y es bueno que conozcamos ese contexto. Y en ese contexto, entendiendo también esa nueva realidad, también tenemos que entender que las empresas tienen nuevas maneras de comunicar que pueden hacer que su marca y su reputación mejore. Ahora mismo una empresa ya no tiene que acudir solamente a los medios tradicionales, que siguen siendo los grandes prescriptores. Puede podemos celebrando, por ejemplo, este canal en un canal de YouTube de una compañía como Extrared, en colaboración con otra que es la Consultora Estratégico, que tienen sus propias plataformas, que tienen sus propias plazas públicas donde poder conversar, en este caso, con los telespectadores, con los participantes en este foro. Eso es una herramienta extraordinaria. ¿Por qué no pueden utilizar las empresas canales como Facebook, canales como LinkedIn, canales como Twitter, para informar, para formar, pero también para conversar con la audiencia, conversar en este caso con los clientes? Bueno, todo eso para decir lo siguiente. Eso digamos que es el contexto, pero a partir del contexto también tenemos la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Y yo la quiero trasladar aquí también. ¿Ustedes creen que estamos en el negocio de la comunicación o en el negocio de la reputación? Cuando hablamos de las empresas, estamos hablando de la reputación de las empresas. ¿Podemos construir mejor las marcas en el nuevo entorno? Sí. ¿Hay más peligros en el nuevo entorno? Sí. ¿Deben, por tanto, saber comunicar bien las empresas? El que me diga que no, es que no se está enterando. Bueno, muy esclarecedor, Juan Carlos. La verdad que bueno, yo no sé si nuestros espectadores tienen muchas preguntas, pero vosotros ya habéis lanzado dos, así que bueno, nos va a dar para comentar mucho. Bueno, vamos a pasar al siguiente invitado, que en esta ocasión repite. Y bueno, dicen que para ser un buen profesional también tienes que ser una buena persona, ¿no? Y bueno, yo en el tiempo que he conocido a José María González Alorda, puedo dar fe de que él tiene esas dos grandes virtudes, ¿no? Es un gran profesional y una magnífica persona. Como decía José María González Alorda, vuelve a acompañarnos en este Café Extra. José María es consultor y formador en estrategias de transformación digital. Es responsable del área de disrupción, ecosistemas y plataformas de estratégicos. Tiene más de 25 años de experiencia profesional repartidos en sectores muy diferentes, como el de la distribución farmacéutica, ejerciendo también como oficial del Ejército del Aire y con gran experiencia en el ámbito de la educación, participando en muy diferentes escuelas de gran prestigio, privadas e internacionales, como San Telmo Business School, EUD Business School y CEU Andalucía. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos los que nos siguen en este momento. Gracias por tus palabras y gracias a Juan Carlos y a Sandra por su intervención tan clarificadora. Me encanta este foro, Javier. Muchas gracias. Me encanta este foro porque es muy fresco y es limpio y transparente. Y hablo de limpio y transparente porque quiero poner en conexión un poquito lo que yo vaya a hablar de comunicación en este momento. Y para comenzar,
retomo palabras de Sandra, que ha cogido Juan Carlos y que yo no le puedo dar más valor, sino creo que simplemente como tercera vez que se utiliza, pues creo que es consistente, muy consistente, ¿no? Y es que comunicamos permanentemente. Todo comunica lo que haces y lo que no haces. Y yo quería compartir con vosotros el que, bueno, pues para incorporar un elemento de aportación que conectara con las dos intervenciones, yo quiero poner en contexto las dimensiones de la comunicación. Y dentro de las dimensiones de la comunicación, yo me voy al de una empresa que tiene o un problema o una oportunidad. Nos situamos mentalmente en estoy en una empresa y cómo tiene que ser la comunicación de esa empresa. Pero cuando pensamos en ese escenario, vemos a una empresa que habla, ¿verdad? A una empresa que tiene marca, a una empresa que comunica, que tiene sus atributos y que poderosamente entre su silencio y entre sus palabras, ¿vale?, va dibujando y lanzando sus mensajes. ¿Y dónde quiero poner yo el acento de atraeros mentalmente? Yo quiero llevaros a esa cocina, a los que están pensando en eso que van a decir las empresas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo me he visto en esas cocinas. Y en esas cocinas se piensan, se dicen y se toman decisiones que hacen perder mucho dinero a tu organización o ganar mucho dinero a tu organización, o que incrementan su reputación o por el contrario la hunden más en su error o en su tragedia. Entonces, en ese panorama de la comunicación, sigo bajando, porque estábamos en la cocina, pero ahora bajo a la persona que comunica. Todo comunica. Pero ¿cómo es tu estado emocional? ¿Cómo es tu estado emocional? Porque el acontecimiento que tienes que comunicar está fuera de ti. La empresa para la que trabajas es el instrumento que está ahí en medio. Pero, ¿y tú cómo estás? ¿Cuál es el estado de ánimo con el que tú afrontas ese problema externo? Pero todavía hay más. Y esto todo lo hemos vivido y esto es muy sensible, ¿no? Antes de que pueda lanzar una comunicación y tenga que consensuarla o trabajarla o construirla con mi equipo, puede ocurrir que en mi equipo haya diferencias de cómo me aproximo al problema, de carácter intelectual, de carácter económico, de estado emocional de cada uno, o incluso de relaciones 2.0, así por la espalda, ¿no? De cómo nos llevemos. Y con todo esto, si os parece, sigo bajando, y al final hay una faceta o una dimensión de la comunicación que se llama el diálogo interior. El diálogo interior, que es el corazón de las personas. Entonces, ahí es donde se cuece todo. Eso es hasta evangélico, porque hasta de eso habla Jesucristo, ¿no? Como en el corazón del ser humano es donde nacen todo lo bueno y todo lo malo. Pues ese diálogo interior es el que le pone mucho peso a lo que finalmente acaba en una decisión de marca o en una decisión de reputación ahí fuera. Pero como de eso ya han hablado mis invitados, yo vuelvo al diálogo interior. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo construyes? ¿Con qué estado de ánimo afrontas el problema? ¿Cómo lo edificas? ¿Le trasladas tus miedos? Si alimentas el perro del miedo o alimentas el perro del valor. Si alimentas el perro del amor o alimentas el perro del odio. Y con eso vas en ese diálogo interior, construyes una comunicación hacia afuera. Pero, y aquí con esto termino, también construyes una comunicación hacia adentro. Ese diálogo interior que es comunicación también, es una comunicación que contribuye a que te encuentres mejor, veas mejor y crezcas, o ese diálogo interior contribuye a que te sientas peor, no te edifiquen tus pensamientos y te hagas daño con ellos. Todo comunica. José María, muchísimas gracias. La verdad que bueno, no he tenido tiempo de terminar de hacerte la pregunta que te iba a hacer, pero realmente me la has respondido con tu intervención, ¿no? Como vamos a pasar ya al turno de preguntas de nuestros usuarios, nuestros espectadores que están actualmente en nuestro canal de YouTube,
voy a empezar por plantearte, José María, la pregunta que te iba a realizar, ¿vale? Y que, bueno, que va relacionado con precisamente con la comunicación interna de las empresas, ¿no, José María? ¿Una mala gestión de la comunicación interna en la empresa es sinónimo de pérdida de tiempo y de dinero? De tiempo, de dinero y de todo. O sea, vamos a ver, no concibo el plantearme una mala gestión de la comunicación. Yo creo que aquí estamos todos conectados a aprender a hacerlo lo mejor posible. Comunicar, como decía Juan Carlos, en decidir no voy a hacer nada es una forma de comunicar, tiene sus consecuencias. Afrontarla, pues creo que requiere, uno, separar el grano de la paja. Es decir, y eso es, una parte es el problema y otra parte es la lente con la que lo veas. El equipo que tiene que construir o dimensionar el dar respuesta a un problema o el conquistar una colina que es objeto de su deseo empresarial, tiene que tener muy claro la capacidad de análisis para que en un lado queden los hechos, en otro queden las opiniones. Si lo que se está trabajando es sobre un problema, tener una capacidad de análisis diagnóstico preciso, descargarlo de las posiciones emocionales que pueda tener respecto del cliente, que son las que pesan mucho, de los stakeholders, y luego de las que uno propiamente le puede poner y tener muy claro en los equipos quiénes tropiezan por un lado y por otro, ¿no? Es decir, esto es un juego de equilibrio, pero un juego de equilibrio en el que hay que poner inteligencia y en el que hay que poner el interés por resolverlo y desde luego, si puedo dejar un comentario de cierre a esta pregunta que de respuesta, todo lo que puedas hacer no consensuadamente, sino colegiadamente a nivel directivo siempre será un factor de razonable éxito. Eso de que uno solo tenga la autoridad, el conocimiento y disponga de, ¿vale? Cuando las mentes se ponen a trabajar juntos y gestionan juntos colegiadamente, compartiendo inteligencia colaborativa, seguramente llegan a una posición muchísimo más razonable. Muy bien, pues muchas gracias, José María. Pasamos al turno de preguntas en las que nuestros usuarios pues empiezan a intervenir en este webinar, que como todos sabéis es un webinar 2.0 y que la parte fundamental, esto lo hacemos para aquellos que nos acompañáis en este café, ¿no? En este café extra. Bueno, voy a empezar con las preguntas que nos va llegando a través del chat. Tenemos a Paco Torres. Muy buenas tardes, Paco. Y bueno, tiene una pregunta para Juan Carlos. Le voy a pedir a Juan Carlos que active el audio. Silenciamos los demás, por favor. Ya está activado. Muy bien, Juan Carlos. Pues mira, Paco Torres, Juan Carlos te pregunta qué te están pareciendo los portavoces gubernamentales de la crisis sanitaria. Fernando Simón, Salvador Illa, Pablo Iglesias, María Jesús Montero y hasta el propio presidente del gobierno. ¿Qué te están pareciendo en materia de comunicación? Bueno, yo creo que es una pregunta para la que necesitaría bastante tiempo para contestar, pero no por nada, sino porque no se puede hablar tampoco de una respuesta uniformada, porque cada portavoz tiene su propia singularidad, sus propias características personales. Antes, cuando hablaba también de la persona y hablaba de la cocina de la comunicación y la comunicación emocional, hablaba José María, ahí entra también ese componente emocional y personal a la hora de entender cómo se hace una estrategia de comunicación, porque en función de qué tipo de portavoces tenga, saldrá una u otra comunicación. En este caso, por eso yo quiero distinguir en dos perfiles. Primero, el técnico y luego el político, pero en el político también habría que dividir en dos tipologías. En el técnico, Fernando Simón. Bueno, Fernando Simón ha podido cometer errores de calibre, errores de envergadura en una crisis fruto de consecuencias de una propagación de una epidemia donde en realidad sabemos muy poco de ella y se está improvisando mucho por la propia naturaleza de la lucha contra el coronavirus. Y ahí, insisto, pese a la comisión de determinados errores, para mí Fernando Simón ha tenido sobre todo una gran virtud. Más allá, insisto, de que, como es natural en estos tiempos, todos tenemos ahora también, aparte de nuestro cuerpo, aparte de un seleccionador de fútbol y un médico, también tenemos un epidemiólogo y sabemos también de epidemiología. Estamos hablando de una persona que transmite serenidad, que transmite tranquilidad, a veces hasta un punto incluso hierático, es decir, en los momentos de curva como la que estamos ahora, de 800 personas fallecidas al día, ha sabido mantener la calma y la tranquilidad en sus intervenciones públicas.
sabiendo que le estaba viendo prácticamente todo el país, y como digo que hay que poner el contexto y hay que conocer a las personas o entender cómo tienen que funcionar las personas, estamos hablando de una persona que prácticamente no ha descansado durante meses, que ha trabajado horas, horas y horas bajo un escenario de tensión extrema y con una responsabilidad que ninguno de nuestros telespectadores querría tener en su vida. Sin embargo, ha sabido mantener esa tranquilidad. Y como digo, creo que también ha sido muy importante la primera parte de la estrategia de comunicación gubernamental de lucha contra el virus, que se haya depositado, se haya unificado, si se quiere, la imagen del gobierno y que se haya centrado todo en la figura de Fernando Simón. Luego ya, en el siguiente estadio de la crisis, con la etapa de confinamiento, con las medidas sociales, sanitarias y económicas, evidentemente ha subido un escalón, y ahí creo que también hay que distinguir. No es lo mismo Salvador Illa, que tiene incluso características muy similares a las de Fernando Simón en cuanto a tranquilidad y capacidad de transmitir serenidad, que las intervenciones que hayan podido tener María Jesús Montero, que como portavoz del gobierno también le ha tocado en este sentido un escenario dificilísimo, pero creo que tiene otras claves. Y Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, que son personajes eminentemente políticos, tanto el vicepresidente como el presidente del gobierno, y por eso también han centrado gran parte de las críticas. Yo creo que Pablo Iglesias, en sus intervenciones, se ha mostrado como vicepresidente del gobierno y también como secretario general de Podemos, cargando las tintas sobre todo lo que tiene que ver con las actuaciones políticas. Y Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, creo también que en ocasiones ha estado bien, pero en otras, francamente, le he visto muy fuera de foco e incluso dando muestras de que le superaba la situación. Y estoy recordando sobre todo la primera intervención del sábado en la que anuncia el decreto de estado de alarma. Si mal no recuerdo, creo que en esa fue cuando, os acordáis, lo digo porque es llamativo, fue la intervención donde aludió desde al queroseno, a que bien estamos de banda ancha, a que ha bajado la delincuencia. Es decir, y todo eso sin decir nada sobre que iba a prorrogar el decreto de estado de alarma, recuerdo bien. Bien, bueno, yo creo que eso es la propia de alguien que se ha visto superado por la situación. Entiendo que se vea superado por la situación. Desde el punto de vista de la comunicación, insisto, y por tanto, por resumir, yo creo que bien Fernando Simón con sus errores, bien el ministro de Sanidad, digamos que un aprobado justo la portavoz del gobierno, y suspenso tanto para Pablo Iglesias como para Pedro Sánchez. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, Sandra, me estás pidiendo audio. ¿Activa el sonido? Que me gustaría añadir a toda la información que nos ha dado como gran experto, que es Juan Carlos, que si esto nos lo lleváramos al ámbito de la empresa, y entendiendo el gobierno como una gran empresa, cuando hablábamos al principio de que todo comunica, si pensamos que nuestros gerentes, nuestros directores se pueden mantener al margen de lo que es nuestra política de comunicación, para que veáis la importancia que le damos a la comunicación. O sea, el gobierno de España es lo que nos están comunicando sus representantes. Y en ese sentido, en una empresa, los dirigentes, los representantes de cada empresa tienen que tener muy claro lo que tienen que comunicar y cómo lo van a comunicar. Ya no es lo que decimos, es cómo lo decimos. De ahí la importancia que tiene la comunicación. Muy bien. Bueno, aprovecho, Sandra, que tienes el micrófono abierto para comentarte que Rosa Jiménez Solís, aparte de darnos buenas tardes, Rosa, nos dice que se ha quedado con la intriga de cuándo dejó Coca-Cola de invertir en comunicación. Pues vale, Rosa, yo te lo contesto. Pues curiosamente lo ha dejado ahora, en esta época en la que nos encontramos de confinamiento, porque ha entendido que en un buen alarde de política de comunicación, que toda esa inversión en publicidad la ha destinado a dotar de recursos, de ayudas, de proveer de alimentos. O sea, toda esa inversión de publicidad la ha parado para destinarla a ayudar en todos los países del mundo donde se encuentra. Muy bien. Bueno, Javier, sí. Quería abundar sobre ese aspecto porque me parece interesantísimo. Cuando hablamos de la comunicación, insisto también en una de las ideas a las que recurrí en la primera intervención. ¿Nos dedicamos a la comunicación o a la reputación? ¿Por qué Coca-Cola toma una decisión de esta naturaleza? Porque evidentemente sabe que estamos hablando de la reputación de Coca-Cola, no de vender latas de Coca-Cola. Voy a poneros un ejemplo
yo soy seguramente una de las últimas personas en el planeta que sigue comprando periódicos de papel. Entonces, el domingo fui a comprar el periódico, ¿no? Compro el periódico y como tengo, no lo puedo evitar, la mirada más profesional de alguien que se ha dedicado tantos años a hacer periódico, es decir, tengo, como digo, cerebro de planillo, es decir, veo los periódicos viendo cómo se distribuye la información, cómo se jerarquiza y cómo se inserta la publicidad. ¿Y quiénes se anuncian? Pues bien, no recuerdo el número exacto. Podría haber en torno a 15 a 20 anuncios en el diario El País el domingo en la edición de papel. Bien, pues todos los anuncios de las empresas eran exactamente iguales. Todos eran dar las gracias a los ciudadanos, animar a los ciudadanos, apoyar a los ciudadanos. No había una sola mención a una venta, una sola mención o incitación al consumo, a una especie de autocomplacencia. Nadie quería vender la marca, quería que se mostrara públicamente que la marca era una marca solidaria, o si quiere una marca que sufría igual que sufren también los ciudadanos, que la acompaña, porque yo creo que ahora es muy importante también, y eso siempre es importante, ¿eh? Yo siempre digo, y aludo aquí a unas palabras de Pau Solanilla, que es un consultor experto, que tiene un libro que a mí me encantó y que leí hace muy poco, que es La República de la Reputación, que las empresas lo que buscan es tener una buena licencia social para operar. Es decir, para poder vender, primero tienes que trascender. Una marca que quiera vender tiene que tener principios y valores, y que esos principios y valores se alineen con la de la comunidad a la que va a prestar su servicio. Pues bien, en una situación como esta, y vuelvo también por abundar, como digo, y añadir a lo que contaba Sandra, Coca-Cola sabe que ya no puede vender latas, que lo que tiene que hacer es trascender y recordarle a los ciudadanos que está ahí, a las buenas y a las malas. Muy bien, muy bien. La verdad que totalmente de acuerdo con vosotros en vuestras apreciaciones, ¿no? A ver, tenemos aquí una pregunta de un usuario, Question of Retail. La comunicación es esencial, sin embargo, muchas empresas aún ni invierten ni creen en ella. La pregunta que nos hace este usuario es, ¿cómo convencerles de que deben apostar por ella sí o sí? José María, por ejemplo. ¿Activa audio, Bueno, José María? sí o sí, porque no te puedes, no puedes enajenarte del mundo en el que vives. Y si pongo el epicentro de mi respuesta en que somos una empresa, somos una organización, para enmarcar la respuesta que vaya a dar, pues no tiene ningún sentido. O sea, tu ecosistema o tu entorno y tus competidores están comunicando, están enseñando los atributos, comunicando los atributos o de la marca o del producto, de las características o necesidades del producto, pero que es casi una necesidad vital, o sea, que es paralelo ese comportamiento a un comportamiento del ser humano. O sea, todo lo bueno que nos acontece nos gusta compartirlo. O todo lo que nos imaginamos que nos resulta bueno, nos gusta compartirlo. No creo que sea posible estar al margen de una comunicación empresarial. No, o sea, no es posible, o sea, no lo concibo. Eso es un autoapagón informativo de esa organización. Y introduzco una coda que no disperse esta intervención, sino que acumule valor en esta conversación, ¿no? Y es que me sugería la reflexión que hacía Juan Carlos, pues voy pensando, y me sugería el que no comunicamos a la gente, comunicamos a la mente. Comunicamos a la mente. Y precisamente eso hace que sea un poquito más complejo de la cuenta, tanto lo que hacemos para comunicar como nuestras respuestas a veces caprichosas al impacto que hace o la comunicación cuando vendemos un producto o a la defensa de nuestra marca. Pero comunicamos a la mente y todo se articula con esa trama, con ese enfoque y con esa complejidad. Yo creo que ahí, no sé si lo compartís en lo que está diciendo José María, estoy completamente de acuerdo. Claro que se comunica para la mente. Vamos a abundar. Se comunica para el corazón. Porque al final la comunicación son emociones. Yo a veces en algunas charlas digo siempre una cosa en plan broma, pero porque creo que tiene un pozo de verdad. Cuando digo en esto, digo, recordad que no comunicamos para las neveras, comunicamos para las personas.
Y como comunicamos para las personas, nos tenemos que comportar como personas, que al final no dejamos de ser un puñado de emociones con piernas. Y cuando buscamos comunicar bien, lo que buscamos en realidad es conectar. Buscamos tener empatía con el que tenemos enfrente, complicidad, coherencia, credibilidad. Pero sobre todo eso, al final, ¿qué estamos buscando cuando comunicamos? Ganarnos la confianza del que tenemos enfrente. Y a partir de ahí, en ese escenario de confianza, en el mundo de la empresa, trabajar honesta y legítimamente en busca de resultados, pero siempre en ese escenario y estadio de confianza. Y esa confianza no se gana solo presentando cuentas de resultados, sino transmitiendo emociones en positivo. Yo me fío del que tengo al lado, yo soy cómplice del que tengo al lado, yo creo que el que tengo enfrente es una buena persona, o es una persona en la que yo puedo confiarme y fiarme. Yo creo que eso al final es lo esencial. La comunicación cada día más es emocional, pero porque a través de lo emocional llegamos también a lo racional. Lo racionalizamos, lo hacemos racional y en ese sentido llega a la cuenta de resultados. Pero toda la comunicación también empresarial es emocional. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Un momentito, Sandra, por favor. Yo os escucho y aparte de estar totalmente de acuerdo con vosotros, le doy un giro de tuerca a esto un poco, ¿no? Y si te parece, Sandra, me respondes a las dos cuestiones. ¿En qué momento o qué es lo que puede hacer que los responsables de empresas y las responsables de empresas, digamos, dejemos un poco al lado a las personas para centrarnos en otras cuestiones y no prestemos tanta atención a la importancia que tiene crear nuestro producto o servicio buscando ese fin, ¿no? El de llegar, trascender y conectar con las personas, ¿no? Sandra, si te parece, ¿me respondes tú? Bueno, yo lo que quería añadir a mis compañeros es que cuando Paco, creo que era quien formulaba la pregunta, o no, Paco no, no me acuerdo ahora del usuario que lo había dicho, pero cuando me pongo en el lugar no de la empresa, sino me pongo en el lugar del profesional de comunicación y él se hacía la pregunta de cómo convencer, ¿no?, a esa empresa. Yo creo que hay que tener en cuenta que hay empresas y de eso es algo de lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta, de que no creen en la comunicación. Y si no creen en la comunicación, nunca les vamos a llegar a convencer, porque ellos han decidido jugar a otro nivel. Un nivel que, como decía José María, lo va a dejar fuera del mercado. Entonces yo en ese sentido pienso que también nosotros tenemos que ser conscientes de que si no creen, no los vamos a poder convencer. Porque si tú realmente no crees en la comunicación, ¿para qué te voy a dar yo visibilidad en redes sociales? Si después no vas a querer ser partícipe de la conversación que se pueda generar. Entonces, al final, Javi, intentando responder un poco a tu pregunta, yo creo que, y también lo decía Juan Carlos, hay que ser coherente como empresa. Entonces, tiene que formar parte de los genes de la empresa. Si no es una empresa transparente, si no es una empresa que crea en las personas por encima de la comunicación, evidentemente lo va a tener muy difícil para saber adaptarse a los nuevos canales de comunicación, a saber transmitir una política transparente, de comunicación transparente, a crear un mensaje coherente y homogéneo por todos sus miembros. Es que si no cree en la comunicación, no puede jugar en este nivel. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Bueno, tenemos otra pregunta para José María en este caso. La hace Javier Perea Blanquer. Buenas tardes y muchas gracias, Javier. Dice, para José María, respecto al estado anímico de los equipos, ¿creéis que los empresarios son conscientes o tienen en consideración que los empleados son los primeros comunicadores de la organización? Bueno, pues, ¿qué tal, Javier? Javier Perea, muchas gracias por tu pregunta. Verás, ya os he comentado en alguna ocasión que yo tengo la fortuna de que llevo muchos años conociendo y tratando a muchos y muy buenos directivos y empresarios, pero muchos y muy buenos. Y en general, creo que son bastante sensibles en general, no solo a la comunicación, sino respecto a la pregunta de Javier Perea, a considerar sus entornos como, bueno, como comunicadores, prolongaciones de la comunicación de la organización. Punto y aparte. Pero con eso no se consigue todo. Es decir, luego tocaría, respecto de mi consideración a esta pregunta, un compromiso firme, decidido, del dueño, del CEO, del director general, de compartir un modo de ser con sus equipos, que efectivamente, si dirigimos como somos,
en el ser de ese directivo, traslade una cultura de cómo tiene que ser la comunicación. Pongo un ejemplo que esto ayuda mucho a salir del enroque de las palabras. Si yo soy un directivo que tengo mucho interés en las personas y en comunicar bien, pero soy complicado en el uso de la palabra y en los planteamientos que hago, pues dirigiré tal como soy, pues dirigiré con complejidad. Voy a ponerlo un poquito peor. Si soy un directivo que, bueno, por desgracia, tiendo a, hombre, no digo mentiras, pero como que me manejo bien en el equilibrio del misunderstanding, ¿no? Pues rápidamente harás que diriges como eres. Y en ese modo de ser, no te de aquí para la menor duda que tu equipo aprenderá muy rápidamente a ser misunderstanding en lo que hace. Es decir, por eso respondo a Javier Perea. En general, creo que las empresas que yo conozco y directivos tienen razonable sensibilidad a considerar a sus equipos como equipos que proyectan la marca. Pero esos son como los valores, ¿vale? Luego los valores hay que encarnarlos en virtudes. Como directivo, ¿cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Y cómo quieres que sean tus equipos? Entonces sí que trasladas una coherencia, me encanta esa palabra, comunicación, coherencia. O sea, si a mí me preguntara alguno de los... elígeme una palabra que pueda acompañar a la comunicación. Madre mía, la coherencia. Tú pones coherencia en el centro de todo y todo empieza a funcionar solo. La coherencia del directivo, la coherencia del comunicador, la coherencia del mensaje, la coherencia con los recursos, la coherencia con el producto. Madre mía. Javier Perea, muchas gracias por la pregunta. Aquí, Javier, hay un par de lecturas que también son importantes. En la primera, cuando hablamos de la coherencia, no nos olvidemos algo muy importante. Cuando desde una empresa se comunica, primero hay que hacer y luego comunicar. Hay que tener la coherencia entre lo que se hace y luego lo que se dice. Y también tiene que ir muy bien alineado. Tú puedes tener una excelente comunicación, pero tener mal un producto o que se comunique mal, porque francamente hay alguna falla tectónica en el producto, bien o servicio que quiera vender o trasladar, o en el mensaje que quiera trasladar la empresa. En cuanto a la comunicación interna, me parece interesantísimo. Lo que ha dicho José María lo suscribo al 100%. Y ahí lo que quiero abundar es simplemente en un par de cosas. Los directivos, si hay algún directivo de empresa que nos está escuchando, yo siempre le digo que en materia de comunicación interna digo tres cosas. La primera, que la mejor acción de comunicación interna que puede establecer cualquier empresa es tratar bien a sus trabajadores. A día de hoy, a veces, es revolucionario dar los buenos días a las personas con las que compartes trabajo. Tomarte un café en una esquina o simplemente decirle que qué tal está su madre, ¿no? A mí me parece eso básico, imprescindible. Si tratas bien a las personas, eso es un ejercicio de comunicación interna que luego se traslada al exterior. Pero aparte de todo eso, tienes que tener claras dos premisas. La primera, si quieres que la gente sepa comunicar, diles claramente que tienen que comunicar, con un lenguaje sencillo, claro y preciso. Y por último, si quieres que esa gente sepa que tiene que comunicar, tienes canales de todo tipo para poder comunicarte con ellos. El offline, es decir, puedes hablar con las personas, puedes intervenir, pues, algo que sea directivo de la Coca-Cola y tengas 500.000 de trabajadores, puedes hablar con las personas. Y luego, de manera online, bueno, pero si es que tenemos ahora mismo el renacimiento de una de las herramientas más vintage, que es el correo electrónico, un buen boletín electrónico de noticias para una organización de tamaño medio es importantísimo si se sabe trabajar bien para poder establecer cuáles son las directrices y mensajes que se quieren trasladar. Por tanto, tres ideas. Primero, trata bien a las personas. Dos, háblales de una forma sencilla, clara y precisa. Y tres, utiliza los canales que tienes a tu alcance. Magnífico, muchísimas gracias por los consejos, Juan Carlos. Me lo has puesto votando porque, bueno, ya los usuarios, pues prácticamente hemos respondido a casi todas las preguntas que nos han realizado. La mayoría suele estar de acuerdo con nosotros, bueno, casi todos están de acuerdo con nosotros, cosa que me alegra profundamente. Pero yo no quiero terminar sin aprovechar la oportunidad de haceros una pregunta a los tres. Y os voy a pedir, por favor, no extenderos más de un minuto en la respuesta, porque me gustaría que fuerais muy concretos, ¿no? Y es que estamos en una situación en la que los responsables de empresas y las responsables de empresas estamos como en fin, en shock, ¿no? Es decir, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué va a pasar con nosotros?
como profesionales de la comunicación que sois los tres, ¿qué recomendaríais a esas personas que ahora mismo están pasando por una situación por la que no se han visto anteriormente? Bueno, si queréis. Yo creo que Juan Carlos lo ha dicho. Claridad, transparencia. O sea, hay que ser honestos, que creo que esta palabra también es fundamental en un proceso de comunicación, ¿no? Si como responsable de tu empresa, ahora mismo que estamos pasando todos por una situación bastante difícil, tienes la capacidad también de ponerte en el lugar de tu equipo y eres capaz de transmitirle con transparencia, con claridad y con sinceridad lo que está ocurriendo, creo que es clave para poder llegar a un acuerdo que favorezca a todas las partes, ¿no? Dice que un buen acuerdo es aquel en el que todas las partes salen beneficiadas. Pues a nivel de comunicación igual, teniendo muy claro que tienes que tener la capacidad de ponerte siempre en el lugar del otro, pero ser honestos y coherentes, como decía José María. Pues por seguir en la línea argumental, participo de esa misma idea: claridad, transparencia, honestidad, autenticidad. Hay que mostrar compromiso con los tuyos internamente y también externamente con la sociedad y la comunidad que te rodea, y sí un mensaje de esperanza. En un futuro las empresas tendrán que saber comunicar y tener claro que tienen que saber alinear sus valores con los valores de la sociedad a la que pertenecen. Y va a ser imprescindible saberlos comunicar para que también la comunidad, a su vez, sepa darte el sitio que tú crees que te mereces. Perfecto. Bueno. José María. Pues por dejar una pequeña herramienta, muy pequeñita, para que le pueda ser útil. En los momentos en los que hay que afrontar una dificultad o una emergencia comunicativa, considerar como posible, ni como única ni como la mejor, como posible usar esta herramienta, que es: indico lo que quiero comunicar, o sea, lo presento, luego lo comunico y cierro la comunicación concluyendo sobre lo que he comunicado. O sea, es un triple impacto porque lo requiera la situación. Eso puede ser que lo requiera un colega tuyo a los que le estás dando una instrucción, o que lo requiera una organización entera. Y entonces, en el peso de ese triplete, que es una pequeña herramienta, haces una carga de introduzco qué es lo que quiero decir, lo digo y concluyo qué es lo que he dicho. Nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias a todos los espectadores que nos habéis acompañado esta tarde. Gracias por comentar, gracias por acompañarnos en este café. No me gustaría terminar sin recordaros que cada miércoles vamos a estar tomando un café y que nos encantaría que nos acompañarais. La semana que viene, el próximo miércoles 8 de abril, vamos a tener un nuevo webinar que va a tratar sobre el liderazgo. Cómo dirigir una empresa desde el liderazgo. Nos van a acompañar dos grandísimos profesionales en la materia, como son Luis Parra y David Cerdá. Y bueno, os esperamos a todos ese miércoles 8 de abril y nada, simplemente agradeceros a todos una vez más el acompañarnos y también mandar un mensaje de ánimo y apoyo a todas esas personas que están viviendo en primera persona esta crisis sanitaria que todos estamos sufriendo, pero que ellos están ahí al pie del cañón. Y bueno, le mandamos un abrazo muy fuerte y solidario. Y nada más, compañeros, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el miércoles que viene. Un saludo. Un saludo, muchas gracias a todos. En Estratégico nos dedicamos a ayudar a las empresas y a los directivos a mejorar sus organizaciones. Lo hacemos desde el punto de vista de mejorar su estrategia y mejorar su planificación, acompañándolos durante todo el proceso. Ofrecemos 5 tipos de servicios: la asesoría directiva, consultoría estratégica y de transformación, ejecución in company. También hacemos mentorización de directivos. Y luego la última pata, y que es muy importante para nosotros, es la formación. Todo empieza por el porqué. ¿Por qué quiero cambiar, no? Si no tienes un porqué, no te lo vas a creer. Y lo segundo es buscar un buen partner, como es el caso de Estratégico, ¿no? Buscar todos los procesos de cambio, pasa por momentos de pérdida de fe, momentos duros, y la vuelta atrás es más complicada. Entonces, si te vas a meter,
métete con alguien con quien tú tengas esa seguridad y ese feeling de que te va a acompañar todo el camino. Nosotros venimos a cubrir un hueco importante, el de darle soporte y ayuda en un momento determinado de su trayectoria a pymes. Reunimos experiencia y talento para ayudar al crecimiento. Si no luchas cada día por ser mejor, otras sí lo harán y te vencerán. Y profesionales que sean capaces de aportarte valor y de ayudarte en ese objetivo son esenciales para poder seguir compitiendo, para ser mejores y para poder seguir aportando a la sociedad. Podemos ofrecer un servicio especializado, un servicio comprometido, con garantía de máxima dedicación y de un equipo experimentado que en gran medida puede dar soluciones adecuadas a las necesidades de los clientes. Todo lo que viene de fuera impuesto, alguien lo paga, alguien lo sufre y luego alguien se queja. Eso no es un modelo de transformación digital, ¿vale? Tiene que partir de la cabeza de la organización y nacer, hacerse y liderarse desde el consejo de dirección. Todos los alumnos. Quien recibe a estratégico, recibe a un partner de confianza. Es extrapolar un modelo de equipo interdisciplinar a una consultora de transformación digital. Nos permite tener una inteligencia colectiva que es muy enriquecedora y que nosotros ponemos al servicio de nuestros clientes. Estratégico es la posibilidad de contar con profesionales muy distintos que van a poder abordar tu problema personalizadamente y darte el trozo que te falta. Reunimos talento, es decir, y ganas de hacer que otros crezcan. Profesionales como los de Estratégico permiten a las empresas adaptarse de forma ágil y flexible a sus entornos y seguramente ese sea su principal valor. Si crees que Internet es el futuro, tienes un serio problema de continuidad de tu negocio. Estás fuera de la realidad si no asumes la transformación digital. Y tenemos distintas experiencias y esas distintas experiencias las sumamos en beneficio de nuestros asociados y en beneficio de nuestros clientes, ¿no?